la protección de los derechos económicos, sociales y culturales. Este encuentro formó parte del programa del Seminario Internacional sobre la exigibilidad y protección de los derechos sociales. La mesa que veremos a continuación contó con la participación de Anisa García Morales, investigadora de la Universidad Complutense de Madrid, Jorge Ulises Carmona Tinoco, sexto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y como moderador Roberto Lara Chagoyán, director del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte. En esta mesa los ponentes expusieron, entre otras cosas, cómo se ha llevado a cabo la lucha por el derecho humano al agua en España y hasta qué punto está siendo posible institucionalizar algunas de las iniciativas que vienen de la sociedad civil. Esto en el contexto de la privatización del servicio de agua en dicho país. Esperamos que este programa sea de su interés. Me corresponde compartir alguna experiencia local y he elegido el caso del derecho humano al agua, la lucha por el derecho humano al agua en España. Las iniciativas que voy a compartir van de lo más amplio, desde el nivel europeo hasta el nivel local, hasta el nivel de la ciudad. Y más o menos dan cuenta hasta qué punto está siendo posible en España institucionalizar algunas de las iniciativas que vienen básicamente de la sociedad civil para garantizar el derecho humano al agua. Lo primero que habría que decir en el caso de España es que, a diferencia de lo que se ha venido diciendo aquí estos 2 días de seminario, el caso de España es paradigmático de lo contrario de todos los avances constitucionales en Latinoamérica en cuanto al reconocimiento y la aplicación de los derechos. En primer lugar, porque mantiene todavía un catálogo que distingue de manera muy estricta entre auténticos derechos o derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales, a los que ni siquiera llama propiamente derechos la Constitución, sino principios rectores de la política social y económica. Es decir, son principios que deben guiar la actuación de los poderes públicos, pero no son propiamente derechos subjetivos según la Constitución española. Y esto además lo aclara el artículo 53.3 de la propia Constitución, que establece mecanismos de protección reforzados solo para los auténticos derechos, para los derechos civiles y políticos, y en cambio establece que los principios rectores o derechos económicos, sociales y culturales solo podrán ser reclamados ante los tribunales en aquellos casos donde así lo disponga la ley que los desarrolla. Es decir, mientras el catálogo de derechos civiles y políticos es directamente exigible, se puede hacer eficaz de manera inmediata, para los derechos económicos, sociales y culturales tendría que mediar el desarrollo legislativo y una previsión expresa de que ese derecho se puede reclamar ante un tribunal. Este punto de partida, que ya no es de por sí halagüeño, ha sido todavía aún más agravado por la práctica constitucional, sobre todo por las actuaciones que ha tenido el Tribunal Constitucional Español respecto de los derechos económicos, sociales y culturales. En primer lugar, ha omitido una aplicación extensiva del artículo 10.2 de la Constitución, que dice que los derechos que se contienen en la Constitución española tienen que aplicarse de conformidad con los tratados internacionales y la Declaración de Derechos Humanos. No es una cláusula de apertura tan amplia y tan garantista como las que ya contienen las constituciones latinoamericanas del nuevo constitucionalismo, pero sí daría margen para que el Tribunal Constitucional iniciara un proceso de recepción de los avances del derecho internacional de los derechos humanos en el caso español. Sin embargo, la aplicación que ha hecho el tribunal de esta cláusula, de este artículo 10.2 constitucional, ha sido muy limitada. Por otro lado, concretamente en relación con el derecho al agua, hay una sentencia del Tribunal Constitucional del 2007 que establece 2 cuestiones que también suponen una interpretación lo menos garantista posible del derecho al agua, que era un recurso en el que se reclamaba la introducción en un estatuto de autonomía, es decir, en una constitución local, en la Constitución Local de Valencia, que había introducido en su Carta de Derechos el reconocimiento del derecho humano al agua, que no está en la Constitución española. Con lo cual se presenta el recurso y al final el tribunal no solo dice que las cartas de derechos que incluyen los estatutos de autonomía o constituciones locales no pueden ampliar el catálogo de derechos de la Constitución, que ya es en sí mismo antinatura respecto de lo que supone el reconocimiento de los derechos en las constituciones y en los tratados internacionales como un estándar mínimo de protección que desde luego puede ampliarse. No solo establece que esas cartas de derechos no pueden crear nuevos derechos, en este caso el agua, sino que establece, en el transcurso de la demanda se utilizó la observación general número 15 del Comité de DESC sobre derecho al agua,
también se pronunció sobre el valor de las observaciones generales, diciendo que no eran vinculantes, que mientras el Estado español había ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las observaciones generales, al ser solo una interpretación y no expresamente ratificadas por el Estado, no eran propiamente vinculantes para el Estado. O sea que es una sentencia paradigmática respecto de una protección a la baja, un reconocimiento y una aplicación a la baja de los derechos económicos, sociales y culturales en general y del derecho al agua en particular, además de la escasísima recepción del derecho internacional de los derechos humanos en el caso español. Digamos que este es el punto de partida, el marco normativo constitucional y la práctica constitucional en la que está en este momento el Estado español, con lo cual la vía de la justiciabilidad, aquí con todas sus limitaciones, ya no hace falta ni tocarla, es prácticamente imposible, sino que incluso ha obstaculizado en buena medida los avances que pudieran haber por otras vías en materia de reconocimiento y eficacia de los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, la cuestión que yo voy a abordar aquí, que como ya dije está concretamente enfocada en el derecho humano al agua, tiene que ver con las luchas que desde la sociedad civil, luchas muy plurales, muy diversas, pero que se han conseguido articular en una plataforma para defender el acceso al agua como un derecho humano. Tengo que decir que en el caso de España, a diferencia de lo que ocurre en muchos de nuestros países latinoamericanos, el problema en el caso del derecho humano al agua no estaba propiamente en el acceso. En España hay un acceso más o menos universal al agua como derecho humano, ¿no? Al contenido mínimo que da contenido al derecho humano al agua. El problema estaba primero, a los principios de la década del 2000, en los procesos de privatización de las empresas hasta entonces públicas que suministraban los servicios de agua y saneamiento. Igual que ocurrió en Latinoamérica en los 90, en España estaba habiendo un fuerte proceso de privatización de las empresas públicas de agua y esto estaba generando un aumento considerable de las tarifas y de hecho la lucha en un principio vino en buena medida de los trabajadores y trabajadoras de esas empresas públicas que se oponían a que estas empresas se privatizaran. Entonces, la lucha estaba, por un lado, contra los procesos de privatización y el aumento desmesurado de tarifas, y en segundo lugar, a raíz de la crisis del 2008, el problema estuvo en el tema de la asequibilidad. Es decir, aunque en principio había un acceso universal relativamente garantizado, cuando vino el problema de la crisis, como pasó con el caso de la vivienda en el Estado español, se generó la situación de que esa supuesta garantía estaba de pronto en riesgo y se generalizaron los casos en que las empresas de agua cortaban el agua a aquellos individuos o familias que estaban en situación de exclusión social y que no podían pagar las tarifas. Entonces empezó a haber cortes de agua masivos, lo que generó una situación de lo que hemos llamado en la plataforma pobreza hídrica, ¿no? Igual que ocurrió en el caso de la pobreza energética, que es otro caso tremendo y alarmante en el caso del Estado español, ¿no? La incapacidad de mucha gente de pagar, de cubrir los servicios mínimos de gas y electricidad y no tener acceso a servicios básicos en la vivienda. Bueno, entonces, repito, la situación en el tema del agua venía, por un lado, la lucha contra los procesos de privatización y, por otro lado, a raíz del 2008, los problemas de falta de asequibilidad, es decir, de situaciones de cortes de los servicios básicos de agua por incapacidad de pago de los individuos y familias. Bueno, esto generó una movilización que, ya digo, en origen fue muy plural, porque según venía de las diferentes regiones del Estado, pues tenía diferentes características, pero que finalmente se pudo articular en un movimiento más o menos sólido, en una plataforma más o menos sólida, que todavía se mantiene trabajando y que nos ha permitido hacer avances con más o menos éxito y que han conseguido mayor o menor institucionalidad en diferentes áreas, y estas son las iniciativas que quiero compartir. La primera, como dije, arranca del nivel europeo y es la iniciativa europea Right to Water, que es una iniciativa ciudadana, es decir, se consiguieron firmas de más de 1 millón de personas en 15 estados diferentes de la Unión Europea para llevar una iniciativa ciudadana ante las instituciones europeas que tenía básicamente 2 objetivos. El primero, que las instituciones europeas prohibieran expresamente que el agua se estuviera incluida en los tratados de inversión y comerciales, o dicho de otra forma, que se excluyera, lo que se solicitaba era que se excluyera definitivamente el agua de los tratados de inversión y comerciales para que en ningún caso el acceso al agua quedara sujeto exclusivamente a las leyes del mercado, ¿no? Para que se mantuviera
un control sobre los recursos de agua. Esta, ya digo, era una de los objetivos que se planteaba la iniciativa europea, y por otro lado que se reconociera que el acceso al agua tenía que tener un enfoque de derecho, es decir, el reconocimiento expreso del derecho humano al agua y al saneamiento básicos, que se modificaran las directivas de agua, que es la Directiva del agua europea del agua potable y la Directiva Marco de Aguas, que aborda sobre todo la perspectiva medioambiental, que se modificaran esas dos directivas que regulan el tema del acceso al agua en Europa, a nivel europeo, para que incluyeran el derecho al agua como un derecho humano fundamental. Esta iniciativa tuvo un relativo éxito, bueno, primero porque la campaña consiguió movilizar en buena medida a la ciudadanía europea y hubo, digamos, un relativo acompañamiento de la opinión pública. La iniciativa, ya digo, llegó a la Eurocámara, y la Eurocámara en principio admitió considerar el tema de excluir definitivamente el agua de los acuerdos comerciales y de inversión. Hay más problema con el tema del reconocimiento al derecho humano al agua. Esto, de momento, la Eurocámara no lo ha admitido, aunque estamos en el proceso de reforma de las directivas europeas de agua y todavía no sabemos hasta qué punto la presión de la ciudadanía europea va a conseguir que se incluya. Esta, ya digo, es la primera iniciativa a nivel europeo. Esta iniciativa, a su vez, tuvo un impacto a nivel del Estado español, que se consolidó a través de lo que se conoce como el Pacto Social para el Agua Pública. El Pacto Social para el Agua Pública, también conocida como Iniciativa 2015, es una declaración que está en buena medida alimentada por el trabajo y las demandas que la sociedad civil venía arrastrando en materia de agua, y que se consiguió que firmaran diversos ayuntamientos del Estado español, los llamados así ayuntamientos del cambio, es decir, los ayuntamientos que actualmente están gobernados por partidos más progresistas, y se consiguió que ayuntamientos tan importantes como el de Madrid, el de Barcelona, Valladolid, A Coruña, Córdoba, suscribieran este pacto con la idea de reconocer básicamente dos cuestiones. Primero, nuevamente, que el acceso al agua es un derecho humano, y que es necesario que los poderes públicos se obliguen a garantizar el acceso a un mínimo vital. Y esta cuestión del mínimo vital está siendo un elemento fundamental en la lucha actual en materia de agua en España. El acceso la insistencia en que debe quedar expresamente garantizada el acceso a un mínimo vital, que quiere decir, en otras palabras, que aquellas personas que por razones de incapacidad de pago no puedan acceder al mínimo necesario para satisfacer necesidades básicas, es necesario que los poderes públicos, de la manera que en cada ayuntamiento se organice, provean de ese mínimo vital que garantiza, que da contenido al derecho. El tema del derecho, del acceso al agua como un derecho, es una de las dos patas, y el otro elemento es gestión pública. El movimiento de agua en el Estado español tiene clarísimo que la gestión del agua tiene que ser necesariamente pública. Es verdad que la Relatoría de Naciones Unidas no ha dicho que sea necesario para garantizar el derecho humano al agua que la gestión sea pública, sino que puede ser privada siempre y cuando satisfaga determinados principios, pero lo cierto es que en España, en la movilización social, hay más o menos consenso en que la gestión tiene que ser definitivamente pública. Pero no solo eso, tiene que ser una gestión pública, pero con contraloría social, es decir, de manera que la ciudadanía participe directamente en los órganos de decisión de las empresas públicas que suministran agua y saneamiento básicos, para que la ciudadanía tenga una participación directa y se involucre directamente en las decisiones que se adoptan sobre cómo gestionar los recursos de agua en cada ayuntamiento. Estos son los dos grandes elementos de ese pacto social por el agua pública, que ya digo, han firmado los ayuntamientos del cambio, muchos de ellos de las ciudades más importantes, con la idea de que se vayan adhiriendo nuevos ayuntamientos y crear una colaboración a nivel de ayuntamientos para conseguir sacar adelante una forma de gestión pública con contraloría social y que garantice, en último término, el acceso a un mínimo vital para todas las personas. La tercera iniciativa es ya una iniciativa un poco más institucional, y es una proposición de ley que se ha presentado en el Congreso de los Diputados para reformar la Ley General de Aguas. Lo primero que habría que decir es que, evidentemente, como abarca la Ley General de Aguas, que incluye muchísimos temas en relación con el agua, más allá del acceso básico y el saneamiento, con la gestión de las cuencas, el patrimonio hidráulico, etcétera, pues la propuesta que se ha presentado en el Congreso es una propuesta amplísima
amplísima que aborda muchísimas perspectivas de la gestión de agua, pero en lo que aquí nos interesa es una propuesta que nuevamente ha intentado incluir el enfoque de los derechos, es decir, el acceso al agua como un derecho humano. ¿Cuál es la situación de esta propuesta? Esta proposición de ley, para empezar, tiene la virtud de que viene directamente, digamos, es la reformulación de un documento que presentó la sociedad civil en el 2016 al Congreso, que lo presentó al Congreso a través de los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, para decir cuál era la propuesta de la ciudadanía para una nueva política de agua en España. Entonces, este documento, que se llama Prioridades para una nueva política en España, que viene de la sociedad civil, es lo que finalmente se utilizó para reformular esa propuesta de modificación de la Ley General de Aguas, con lo cual es una iniciativa, como se está intentando hacer en todas las materias actualmente, en los grupos parlamentarios más progresistas, se está intentando que realmente las iniciativas recojan las demandas de la sociedad civil. Entonces, esta propuesta de modificación de la Ley General de Aguas se presentó ya en el Congreso, la presentó el grupo parlamentario de Podemos en febrero de este año, y incluye, para lo que nos interesa aquí, incluye un artículo concreto, el artículo 14 bis, que prevé el reconocimiento del derecho humano al agua y la obligación de las autoridades públicas de garantizar el derecho a un mínimo vital. Y el otro artículo que tiene relevancia para el enfoque de los derechos es el artículo 111 bis, en el que se incluiría una estructura tarifaria por tramos de consumo, lo que se conoce como un sistema escalonado de tarifas. Es decir, ahora no hay mucho tiempo para desarrollarlo, pero la idea es que no se cobre lo mismo por toda el agua que se utiliza. El agua que se destina a la satisfacción de necesidades básicas, es decir, que da contenido al derecho, no puede costar lo mismo que el agua que se utiliza como insumo productivo, o el agua que se utiliza para hacer negocio, o el agua que se utiliza para regar un campo de golf. En definitiva, es decir, distinguir en qué nivel estamos para cobrar distinto por cada nivel, por cada volumen de agua que se corresponda con ese nivel, ¿no? Eso es la otra propuesta que se incluye en la proposición de ley que reformaría la Ley General de Aguas. Aquí se produce una cosa en la que no me voy a detener mucho, pero en este momento es importante porque va a ser determinante para saber qué posibilidades tiene esta iniciativa de prosperar, y es que más allá de la dificultad de salvar la correlación de fuerzas en el Parlamento y si se consiguen los apoyos necesarios para que salga adelante, está el problema de que hasta ahora la mayor parte de las iniciativas progresistas que se están intentando presentar en materia de agua, de derecho a la vivienda, de cuestiones de género, de muchísimos temas que tienen que ver con derechos, muchos de ellos concretamente con derechos sociales, están siendo sistemáticamente bloqueadas en el Congreso. Ya digo, más allá de por la oposición, que no se consiguiera aprobar al final, mucho antes ni siquiera llegan a ser discutidas porque el gobierno anterior, el gobierno conservador del PP, estuvo utilizando de una manera absolutamente abusiva su derecho a vetar las iniciativas parlamentarias. El gobierno tiene el derecho a vetar iniciativas, las iniciativas que se presentan en el Parlamento, por razones presupuestarias, es decir, cuando éstas suponen aumento de gasto o disminución de ingresos. Pero esta facultad del gobierno no puede ser utilizada de manera abusiva e indiscriminada. Se supone que el gobierno tiene que justificarlo de manera clara. Y lo que estuvo pasando con el gobierno anterior es que sistemáticamente vetaba las iniciativas y no motivaba de ninguna manera ese veto. Ayudado porque la mesa del Congreso, es decir, el órgano rector del Congreso, actualmente está controlado por los grupos conservadores. Entonces el veto llegaba y la mesa lo admitía como válido, ese veto, y la iniciativa quedaba desechada. Esto ha sido tan escandaloso que recientemente el Tribunal Constitucional, en abril pasado, ha dictado una sentencia aclarando que ese derecho de veto tiene que estar motivado, tiene que señalarse que es una afectación, un impacto directo e inmediato sobre los presupuestos en vigor, concretamente sobre el presupuesto general que está en vigor en ese momento, y que el gobierno tiene que justificar sobrada y razonablemente por qué afecta a los presupuestos esa iniciativa. Entonces, a raíz de esta sentencia del Tribunal Constitucional, lo que se ha hecho es volver a presentar la iniciativa, ahora recientemente en abril, intentando pensar que si esta vez va a superar el veto, por lo menos llegue a discutirse en pleno.
Y la última que quiero compartir muy rápidamente, esta es, digamos, una iniciativa que por un lado es la más avanzada desde el punto de vista del contenido, pero por otro lado ha sido la más limitada desde el punto de vista del alcance. Y es la iniciativa que estuvimos trabajando en la Comunidad de Madrid para intentar garantizar nuevamente el derecho al agua y el acceso a un mínimo vital en el contexto de la crisis y la pobreza hídrica. En la plataforma que trabaja el derecho humano al agua en Madrid, hace muchísimo tiempo se está trabajando lo que se llama una ley de reversibilidad, que es la ley para revertir el proceso de privatización de la empresa pública de agua, ¿no? En Madrid, aunque el servicio es municipal, está todo concentrada la gestión en un organismo de la Comunidad de Madrid, aunque en realidad el servicio lo prestan los ayuntamientos, pero lo concentra la Comunidad de Madrid. Entonces, esa empresa pública de la Comunidad de Madrid, que es el canal de Isabel II, ha sufrido un proceso de privatización y hace tiempo que se venía trabajando para revertir ese proceso y se ha desarrollado la llamada ley de reversibilidad del proceso de privatización, que además es una ley técnicamente muy bien desarrollada porque ahí ha participado muchísima gente que conoce realmente bien la empresa desde dentro y eso nos ha permitido hacer un proyecto bastante solvente para la reversibilidad de la privatización. Esa, digamos, es una pata. Pero como entre medias se produjo la situación de recortes generalizados por impago, se decidió presentar como una medida urgente una iniciativa legislativa a la Asamblea de Madrid que se llamaba la Ley del Mínimo Vital, que era una ley que muy sucintamente establecía el derecho humano al agua. Como era una ley que solo hablaba de eso, se consiguió además introducir de manera expresa cada uno de los criterios de la relatoría: acceso, de calidad, disponibilidad, no discriminación, accesibilidad física, asequibilidad. Se introdujeron todos los criterios, se desarrolló la ley de una manera muy modesta, quiero decir, pero incluyendo todos los criterios del enfoque de derechos, y se desarrolló el derecho humano al agua y, por otro lado, la prohibición expresa de cortes por impago. Al principio parecía, digamos, aunque ya digo que la ley está razonablemente bien hecha desde el punto de vista de los derechos, supone un avance. La dificultad que hubo es que uno de los grupos, el grupo de Ciudadanos en la Asamblea, al principio había dicho que iba a apoyar la iniciativa que presentaban conjuntamente el grupo de Podemos y el grupo socialista, que digamos son los grupos progresistas. Y el grupo de Ciudadanos, que es de derechas pero nuevo, joven, y había dicho en un primer momento que sí, que apoyaría la iniciativa, digamos, de medida de urgencia. Pero al final, en el último momento, cuando la iniciativa iba a presentar, dijo que no la apoyaba y con lo cual no tenía ningún sentido presentarla. Entonces, ¿cuál es la virtud de esta iniciativa? Que es una iniciativa que ya directamente traslada el enfoque de los derechos de una manera muy concreta. La limitación es que está absolutamente sujeta a que la coyuntura de fuerzas cambie probablemente en las próximas elecciones municipales y consigamos que tenga algún tipo de posibilidad de salir adelante. Así que bueno, este es más o menos el panorama y es lo que quería compartir. Muchas gracias. Les comento un poco de qué va la presentación. Uno, pues hacer unos comentarios sobre la labor de las instituciones nacionales, la repercusión que tienen también en la realización de estos derechos, por supuesto muy importantes. En la presentación inicial, y perdón por reiterarlo, estoy a cargo de la 6ª Visitaduría General de la CNDH, que se dedica precisamente al tema de los DESCA. Esta visitaduría fue creada en 2012, derivada de la reforma del 2011 a nuestra Constitución. En este sentido, les decía, un primer aspecto, la labor de las instituciones nacionales, y un segundo aspecto también, pues, qué se ha hecho o qué estamos haciendo, sin pretender que esto sea un informe ante ustedes de todas las labores, sino también qué estamos tratando de hacer y cuáles son los retos inmediatos, con algunas reflexiones muy personales de la experiencia de estos años en este sentido. Bueno, la labor de las instituciones nacionales, hay que reconocer primero que, si bien es cierto que la difusión de la figura del ombudsperson en el mundo ha sido sobre todo gracias a su papel en la protección, el respeto a los derechos humanos agrupados bajo el rubro de los derechos civiles y políticos, este papel también ha ido fortaleciéndose en los últimos años, donde se requiere pues una labor más vigorosa, por supuesto, en el campo de los derechos colectivos o derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los DESCA.
Esta importancia creciente ha sido reconocida incluso a nivel internacional, muestra de lo cual es la Observación General 10 del Comité DESC de 10 de diciembre de 98, intitulada La función de las instituciones nacionales de los derechos humanos en la protección de los DESC, en la que el comité comienza por reconocer la importancia de la labor de dichas instituciones y las enmarca dentro del cumplimiento de las medidas que se comprometen a adoptar los estados, parte en el propio pacto. El comité reconoce el papel de los ombudsperson en la promoción y garantía de todos los derechos humanos, aunque lamenta, en 1998, que aún no se diera plena atención a la labor de dichas instituciones con respecto a los DESC. Dentro de las labores de las instituciones nacionales enfatizadas por el comité se encuentran las de difusión y educación, el examen de leyes y disposiciones administrativas en su compatibilidad con las normas del pacto, la realización de estudios y labores de asesoramiento técnico a otras instancias, la determinación de criterios para medir el grado de cumplimiento de los derechos previstos en el pacto y la vigilancia de la observancia de los derechos y el examen de reclamaciones por violaciones a los mismos. Como pueden ver, esto desde 1998 estaba ya fijado un rumbo. Por supuesto se ha ido haciendo tal vez incluso a veces más complejo, más rico en este sentido. El comité culmina la observación haciendo un llamado a los estados, a efecto de que en los mandatos de las instituciones nacionales se incluya y preste debida atención al tema de los DESC, porque recuerden que hay un tema ahí en ONU que les cuesta trabajo, al parecer todavía incluir la palabra A en DESC, ¿no? Entonces, pero sé que se está trabajando en ese tema, pues así sea por vía de interpretación. Y se pide a los estados que den cuenta en los respectivos informes periódicos que presenten al propio comité, ¿no? Pues lo que hemos hecho ahora, una experiencia reciente ante el comité DESC de la ONU, es sí, por supuesto, participa la CNDH, pero como organismo autónomo. Esto es, no formando parte o yendo con la delegación gubernamental en modo alguno, sino presentando sus propias conclusiones, criterios e insumos al propio comité. ¿Cuál ha sido el papel del ombudsperson mexicano en la realización de estos derechos? Se debe recordar que México ha sido un paradigma de los derechos sociales. Basta recordar que es reconocido, por supuesto, como uno de los primeros países que reconoce, valga la redundancia, a nivel constitucional, los derechos trabajadores y campesinos en 1917. En este mismo sentido, solo a nivel normativo, a ese nivel sabemos, no podría hablar de la realidad, hablo de lo normativo y ahí está ese dato histórico, ¿no? En este mismo sentido, los avances de la primera mitad del siglo XX, se sumó la paulatina consagración constitucional de diversos derechos sociales, como son el derecho a la salud, al agua, a la alimentación, a la cultura o medio ambiente sano, entre otros, desde precisamente la segunda mitad del siglo mencionado a la fecha. A esta labor de consagración constitucional de los derechos, de manera paralela, habría que mencionar la ratificación de tratados internacionales de derechos humanos, en particular a partir de inicios de la década de los años 80 del siglo pasado. Y sumaría, por supuesto, también la importante cúmulo de tratados y de estándares derivados, por ejemplo, de la OIT, pero también podríamos voltear a ver a la UNESCO, etcétera. En México existen diversos factores por los cuales el tema de la realización de los DESC o de su posible transgresión o inobservancia ha formado parte del mandato del ombudsperson nacional. En primer término, tales derechos han sido consagrados en su mayoría en el apartado dedicado a las garantías individuales, ahora llamado derechos humanos, a diferencia de España, que eso ya me alivia tener que explicar ese tema. En nuestro país lo hemos metido en ese título primero, capítulo primero, y ese es un punto muy importante. Por supuesto, lo laboral en el 123. Aunque México esté conformado como una federación, el catálogo de derechos no es solo federal, sino es un catálogo nacional, ¿sí? En este sentido, vincula todo tipo de autoridades. Tercero, por lo regular los derechos consagrados en la Constitución han dado pie a normatividad secundaria, tanto federal como local, que permite canalizar el cumplimiento de tales derechos a través de los denominados servicios públicos, que es un concepto básico de derecho administrativo, pero que tiene que verse ahora con la perspectiva de derechos humanos.
La regularidad cae, por supuesto, de estos servicios públicos, cae en el ámbito administrativo, y esta es competencia precisamente en garantía de los ombudsperson. Esto es la garantía no jurisdiccional, tanto nacional como de entidades federativas. Los servicios públicos tienen diversos puntos de contacto con los derechos humanos. No está, creo que, puesto en duda que la prestación práctica de estos servicios puede en ocasiones, por supuesto, provocar transgresiones a los derechos humanos. De eso precisamente se ocupan las instituciones nacionales. En este sentido, los derechos humanos marcan las fronteras y en ocasiones los fines de las potestades administrativas, las modulan, las hacen transitar por cauces, procedimientos y formas específicas. Estas características han permitido que los DESCA no queden fuera, desde un inicio, del mandato de los ombudsperson. Otro aspecto importante para entender en México la labor del ombudsperson en la realización de los DESCA es el importante cambio constitucional llevado a cabo en junio del 2011, conocido como la Gran Reforma en materia de derechos humanos, a través de la cual se articulan los derechos de fuente constitucional y de fuente internacional como normas de derechos humanos de igual rango. Se reafirma el carácter universal, indivisible, interdependiente y progresivo de los derechos y se explicitan los deberes de las autoridades hacia los derechos humanos: respeto, protección, garantía y promoción. Asimismo, se indica en concreto que las autoridades deben prevenir, todas las autoridades, y así lo enfatiza la Constitución, prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Al respecto, si bien el Ombudsperson Nacional desde su creación en junio de 1990 ya se había pronunciado por la eficacia de los DESCA en casos concretos, sin embargo es a partir de la mencionada reforma constitucional que se fortalece su mandato para la exigibilidad y realización de tales derechos. Esto se ha llevado a cabo de diversas maneras. Una de ellas es la elaboración de diversos estudios con instancias y sobre todo de carácter académico, pero también con algunas organizaciones especializadas en los temas, a efecto de difundir, profundizar en el análisis, llevar a cabo diagnósticos y proveer elementos para generar políticas públicas en materias afines a los DESCA. Entre tales estudios podemos mencionar, y solo los enumero, por supuesto están públicos en la página de la CNDH, salario mínimo y derechos humanos. Uno que me parece importantísimo para estos derechos, que es presupuesto público con perspectiva de derechos humanos, que creo que es un movimiento ya internacional muy fuerte hacia este tema que es toral para estos derechos y también para los civiles y políticos. Los derechos humanos y el tema y la corrupción en México. El tema de presupuesto y derechos humanos, digamos, tiene un complemento. Se tiene que analizar el tema de la corrupción y su impacto en el goce y disfrute de los DESCA en este caso. El estudio Ciudades Sostenibles y Derechos Humanos, o el de Protección Civil y Derechos Humanos, así también el último de ellos sobre protección de ríos, lagos y acuíferos desde la perspectiva de los derechos humanos. Les sugiero o les invito a que los consulten, ¿no? Están disponibles, se pueden bajar, etcétera, del propio sitio de la CNDH. Tenemos también un micrositio sobre el tema de agua, toda vez que el debate sobre el agua no acaba todavía y se irá presentando de nueva cuenta seguramente en diversas ocasiones. Hay un micrositio sobre el tema que acumula estándares, acumula sentencias, jurisprudencia, y eso es lo que se trata de ofrecer para enriquecer el debate. Y también no dejaré de mencionar el programa de empresas y derechos humanos. Por supuesto, este programa fue creado recientemente, está en el ámbito de la Segunda Visitaduría General y tiene, por supuesto, impacto también en la relación entre empresas y los propios derechos, los DESCA. Por otro lado, se ha hecho público y exhortado a las autoridades a la ratificación de diversos instrumentos internacionales vinculados a los derechos, tales como el propio protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio 183 de la OIT sobre la protección de la maternidad, el Convenio 184 sobre la seguridad y la salud en la agricultura de la OIT también, la Convención sobre la conservación de las especies migrantes de animales silvestres, el Convenio de Bonn, y esto se ha hecho y se hace regularmente como un exhorto para que, hay veces que desde el Ombudsman no se ve obstáculo alguno para que México
siga en esta tendencia de aceptar estos compromisos internacionales. Otra manera de coadyuvar a la realización de los DESCA por parte del Ombudsperson es la emisión de pronunciamientos generales, denominados recomendaciones generales, a imagen y semejanza de las observaciones generales de los comités de ONU, que buscan atender situaciones o problemáticas multifactoriales que afectan a tales derechos. En este sentido, es posible mencionar en específico la Recomendación General 26/2016, que analiza la situación de las áreas naturales protegidas en México y su afectación en el goce y disfrute de los derechos humanos vinculados a la ausencia o falta de actualización de sus respectivos programas de manejo. Y la Recomendación General 32/2018, muy reciente, derivada de una falta de actualización de los límites máximos de contaminantes criterio de las NOM en materia de salud ambiental, así como la inadecuada distribución en todo el territorio nacional de gasolina y diésel con las calidades satisfactorias para el adecuado funcionamiento de vehículos automotores y bajas emisiones. Estos son estudios, ustedes les invito, ponemos mucho énfasis en el tema de armonización normativa, para cómo se debe construir el estándar que deben atender las autoridades. Por otro lado, una de las labores más importantes del Ombudsperson en la realización de los DESCA es sin duda el ejercicio de sus atribuciones de atender quejas en casos concretos, llevar a cabo investigaciones y emitir pronunciamientos con recomendaciones a las autoridades involucradas para lograr la reparación de las víctimas. En esta materia se han emitido recientemente varios pronunciamientos que han tenido un impacto no solo en la atención y reparación en casos concretos, sino han permitido generar cambios normativos, prácticas, protocolos y nuevas interpretaciones acordes con los derechos humanos que benefician a diversos sectores de la población. Entre tales podemos señalar la Recomendación 2 de 2017, que atendió el tema de los problemas de los jornaleros agrícolas en San Quintín. Fue un problema importante, donde se analizaron diversas situaciones de sus derechos, no solo laborales, sino de seguridad social, educación y salud. Es una recomendación bastante nutrida, pero que tiene estándares en este sentido. La 10/2017 sobre el tema de la contaminación del río Atoyac. Es un río que prácticamente estaba ya muerto por los contaminantes. Y es una recomendación que también ha tenido un impacto importante. La recomendación 23/2017 emitida debido a que el IMSS solo reconocía la mitad del periodo de descanso a las mujeres en casos de partos prematuros. En ese caso se impactó incluso en la generación de una normatividad que ya resolvió el tema para todos los casos que pudieran venir en un futuro. Yo creo que es digno de mencionarse. Y también la Recomendación 53/2017 sobre la negativa para otorgar pensión por viudez en el caso de concubinos de parejas del mismo sexo, porque exigía en ese caso el IMSS necesariamente un acta de matrimonio, obviando una figura que era el concubinato, y lo cual se traducía en cuestiones de desigualdad e incluso de discriminación. Como puede observarse, los Ombudsperson tienen una labor muy importante que desempeñar, pues son un instrumento accesible y con atribuciones suficientes para supervisar el cumplimiento de los derechos humanos en situaciones concretas a través de esta técnica, o de esta modalidad que incluso ya se convirtió en verbo, que es el ombudsing, que sí se le conoce ahora. Es una forma de aproximación a los problemas y resolverlos distinta de con sus matices de la jurisdiccional, ¿no? Este organismo o estos organismos tienen una legitimación más amplia, una flexibilidad poco mayor en la aplicación de las normas. Es una investigación unilateral, no hay un contradictorio, si bien se da acceso a las partes en el sentido de autoridades y víctimas a consultar expedientes, a hacer aportaciones, etcétera, no es un contradictorio, es una investigación unilateral que hace el Ombudsman, y eso es una distinción, una característica. Investigamos casos, pero a partir de casos también analizamos situaciones. Incluso se están incluyendo cuestiones de contexto en las propias recomendaciones para entender por qué está pasando eso y qué debe hacerse para que no vuelva a ocurrir. Tenemos atribuciones de denuncia, de control, de constitucionalidad y convencionalidad respecto a leyes formales y materiales.
Y de esta experiencia, y con esto termino, de la experiencia acumulada, nos enseña lo siguiente. Hay una enorme necesidad de armonización normativa de carácter administrativo. Esto es, el derecho administrativo debe verse ya, urge, con perspectiva de derechos humanos. La normatividad administrativa está completamente atrasada respecto a la reforma de 2011. Y ese es un problema que nos enfrentamos constantemente. Revisar la posibilidad de fortalecer las atribuciones del Ombudsman para presentar acciones de inconstitucionalidad con respecto a reglamentos, porque hasta ahora es solo con leyes y a veces los problemas están en la cantidad enorme de reglamentos. De hecho, se tiene que revisar con perspectiva de derechos humanos el control de legalidad mismo de los reglamentos y, por supuesto, de constitucionalidad y convencionalidad de estos. Hay que saber distinguir, creo, dos enfoques, el de la supervisión interna y el de la supervisión internacional. Yo sé que en lo internacional están ahora enfocados de manera muy importante en el tema no solo de los estándares, ahí están, sino el tema de los indicadores, para poder medir un poco a los países. Sin embargo, eso no necesariamente es un tema a la hora de la actividad del Ombudsman. Por si eso fuera, no podríamos hacer gran cosa. Lo que analizamos es cuestiones de facto, cuestiones normativas y cuestiones sobre todo de igualdad y no discriminación. Si hay para todos, y si no hay, pues no hay para todos, pero salvaguardando los grupos de atención prioritaria. Y enfatizar que derivado de la reforma, con esto termino, la reforma de 2011, el deber primario de atención y cumplimiento de los derechos es de las autoridades administrativas. Eso lo señala la Constitución muy claramente, de tal manera que la aplicación adecuada del derecho en situaciones normales y cotidianas no debe descansar en los órganos de garantía. No sé si estoy expresando bien la idea. De cotidiano, este es un deber de las autoridades administrativas, tomar en cuenta los derechos humanos y realizarlos, hacerlos efectivos. Los instrumentos de garantía, el amparo, los no jurisdiccionales, son eso, instrumentos de garantía para cuando hay una anomalía en el sistema. No descansemos en esos órganos porque sería una tarea imposible, tanto en lo interno como en lo internacional, dejar todo el cumplimiento del derecho en lo ordinario hasta esos órganos de garantía. Y finalmente sugiero, y hago un anuncio, la importancia del papel de la Agenda 2030 en estos temas, que viene a traer, digamos, aire fresco, y su vinculación con los DESCA, y un anuncio, por ahí de octubre estaremos realizando un mega evento sobre DESCA y Agenda 2030, a la que por supuesto todas y todos ustedes están invitados, y pues las grandes personalidades AAA que tienen aquí las estrellas pues estarán por supuesto convocadas, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, antes de pasar a la ronda de preguntas y respuestas, quiero hacer un breve comentario a las 4 participaciones. Como ustedes pudieron ver, la mesa dedicada en concreto al problema de la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, se han tocado los temas que se ubican en la frontera del concepto de justiciabilidad. Por un lado, se ha presentado un mapeo sobre la Constitución de la Ciudad de México y su nivel exquisito de detalle que podríamos entender desde mi punto de vista como quizás un exceso de política. En segundo lugar, nos han mostrado el mapeo también de un activismo social en España muy articulado, muy bien articulado, que sin embargo se topa con la barrera a veces infranqueable de la política. Aquí podríamos decir que es lo contrario, un déficit de política. Por otro lado, tenemos una preocupación no representada por ningún colectivo, pero que trata de ser advertida por una filósofa, y es la preocupación por el estado de cosas en materia de DESC, que no mejora, sino empeora, sobre todo en regiones como la nuestra. Y finalmente, la modalidad cuasi judicial que se puso aquí de manifiesto por 2 de los participantes, de defensa y protección de los DESC, planteando alguna problemática de su alcance y su eficacia.
No me queda sino lanzar una pregunta o un par de preguntas a los ponentes en general, sobre todo a quienes se refirieron a la cuestión cuasi judicial. Si hemos dicho entre ayer y hoy, o sea, que ha quedado clara la idea de que muchas veces la judicialización es insuficiente, es poco eficaz, es el último de los posibles recursos, como se acaba de decir hace un momento, ¿cómo queda la esperanza en los organismos cuasi judiciales? Es decir, haciendo un pequeño argumento de contraste, si no es suficiente, si parece que está probado que lo judicial no funciona, ¿cómo podemos esperar que lo cuasi judicial funcione? Por eso les preguntaré yo, realmente las comisiones de derechos humanos en el país, en nuestro país, que se han multiplicado, cada estado tiene la suya, y no solo, cada organismo de gobierno tiene la suya. Es decir, esto es una balcanización de comisiones y de unidades. La Corte tiene la suya, de derechos humanos, ¿no? Esto ha funcionado, ha dado resultados, ha mejorado el panorama o no. Esa es una de mis preguntas. Y la segunda pregunta que yo lanzaría en general es ¿qué pasaría? ¿Cómo podemos, ya lo decía el profesor Ulises, el gran problema que tenemos con la Ciudad de México, con este nivel de detalle, Samir, es la idea de cómo articular todo el mecanismo de derechos que se creó con especificidad. Por cierto, te paso una pregunta que prefiero que tú la leas, que llegó del otro lado, con el sistema kafkiano normativo que tenemos en México. Como se ha dicho aquí, de amparo, un amparo complicadísimo, intrincado, caro, y con un sistema de control concentrado, difuso en algunas partes que nadie acaba de entender, después del Varios 912, y meter una constitución de la Ciudad de México, que es una constitución como de Dinamarca, ¿no? Como, no sé, de Noruega, en este mar normativo, institucional, complicado, intrincado. ¿Cómo le vamos a hacer, no? Yo ya estoy esperando los 33 días, ¿cuántos que faltan? Para ver cómo nace esta entelequia, cómo nace este modelo de tutela colombiana en la Ciudad de México, con nuestro amparo, etcétera, ¿no? En fin, entonces hay mucho que decir acá. Si les parece, por el tiempo, voy a dar directamente la palabra, en la que incluye a ustedes. Les doy prioridad si alguien quiere tomar primero la palabra. Después de la mesa, y si no utilizan ese derecho que les acabo de crear, pues me paso al público en general. Trataré, sin embargo, de dar prioridad a los invitados, que lo que no significa que no tengan oportunidad los demás, daremos oportunidad a todos, solamente por una cuestión de metodología que hemos venido repitiendo. Entonces, ¿alguien de la mesa quiere tomar la palabra? Ulises, por favor, después Samir. ¿Sí? ¿Ustedes, compañeras? Gracias. Voy a poner acá medio. Sí, en efecto, bueno, es un planteamiento yo creo que descriptivo, ¿no? Decir cuáles son los alcances ahora de la protección judicial de estos derechos y un poco el complemento o una vía alternativa que es la protección no jurisdiccional. Por supuesto, el reto siempre lo ve uno en el número de quejas, ¿no? Lo puede ver en los informes del ombudsperson, los informes anuales, etcétera. Para una recomendación general, el tiempo que lleva uno en el estudio, etcétera, pero la idea es, creo que ir formando, pues así como también nuestros propios precedentes, de alguna manera, nuestros propios tabiques. Nos apoyamos mucho en los precedentes de la Suprema Corte, en los precedentes internacionales, sin duda, en los estándares que son muy importantes, pero en efecto, yo diría ahí que hay un tema hasta incluso de cultura, ¿no? Entre las propias autoridades. Si ustedes ven el número de aceptación o el porcentaje de aceptación de las recomendaciones es muy alto. Yo les diría casi su totalidad, salvo un caso en un municipio, pero lo demás ha sido aceptado y lo importante es el seguimiento. No se queda en el pronunciamiento, si se quedara hasta ahí, pues de verdad poco sería. Hay un área de seguimiento hasta su total atención, con las posibilidades de que si hay distorsiones en el camino, o sea, no quiero hablar de la institución o de estas figuras como la panacea, no, estoy trabajando ahí, por eso me entusiasmo, pero
pero lo hacemos con esa intención, es decir, que tenga los estudios que les señalo, es para generar política pública. No resuelven el tema. Es decir, aquí están los elementos, por ejemplo, para un presupuesto público con perspectiva de derechos humanos. Y se mandan a las instancias, se da seguimiento, etcétera, pero sin el tema de las autoridades y que les caiga, perdón, el 20, como decimos usualmente. La reforma constitucional 2011 le llegó al Poder Judicial y la ha tomado muy en serio. En las comisiones la hemos tomado también en serio. Lo que yo he visto es que las autoridades administrativas les pasó de noche. ¿Cuál es el papel de la autoridad administrativa frente a una norma administrativa que transgrede derechos? Interpretación conforme y pro persona, pero no saben todavía cómo manejar eso. Ese sería un comentario muy general. Gracias. Bueno, voy a dar lectura a la pregunta que me traslada Roberto. Digo, se dice en broma que la Constitución de la Ciudad de México es la primera constitución hipster del mundo. Solo le faltó reconocer el derecho a ser vegano o gluten free. Tiene más de 60 derechos reconocidos, habrá presupuesto para hacerlos efectivos y en el contexto del planteamiento de Roberto, yo me permitiré hacer dos precisiones o dos intervenciones o dos momentos. Uno para hablar de la eficacia del trabajo de los organismos públicos autónomos y específicamente el de la Comisión de la Ciudad de México, y dos para hablar de en perspectiva de la Constitución, ¿no? Digamos un poco tratar de posicionarme respecto del planteamiento que en dos formas diversas presentó Roberto. Entonces, eficacia de los organismos públicos autónomos, tengo la suerte de que me precedió en la palabra Jorge Ulises, entonces en realidad la tercera visitaduría en la que yo estoy es la de DESCA de la ciudad y mutatis mutandis, competencia federal local. Más o menos ese es el impacto en términos de la acción de los organismos públicos autónomos. Yo retomaría nada más un punto de mi intervención respecto de cómo tenemos que repensar la justiciabilidad. Y ahí un poco quiero compartirles un caso concreto que se resolvió hace poco en la Comisión de la Ciudad de México. Pero antes de eso quiero hacer una precisión, y es que todas las opiniones que emito son a título personal. Bien, entonces tradicionalmente, el íter procesal, por decirlo de alguna manera, de una queja ante la comisión, tiene que ver con, llega la queja, llega una calificación de la queja, se asume una hipótesis de investigación, se investiga, se llega a una conclusión sobre si se violaron o no los derechos humanos y se busca una reparación en el marco de una recomendación. La fuerza vinculante de la recomendación, como su nombre mismo lo indica, tiene que ver más con la ratio misma del ombudsperson, que es la autoridad moral. Y eso tiene que ver con áreas de seguimiento específicos que en la Comisión Nacional y en la Comisión de la Ciudad existen, áreas puntuales de seguimiento de la recomendación para aquellas que son aceptadas y otros caminos para las que no son aceptadas. Pero decía que hay un desafío en el tema de la justiciabilidad porque de fondo hay un entendimiento de qué justicia estamos buscando. Y si el modelo es justicia retributiva, si el modelo es declara violaciones, si el modelo es persigue la violación, si el modelo es repara la violación, pues te quedas en que la esperanza es la recomendación y la eficacia de la recomendación. Recientemente tuvimos en la comisión un asunto que involucraba 160 familias que se vieron afectadas sus viviendas por la ampliación de la línea 12 del metro. ¿Qué pasó en ese caso? Empezamos la investigación, empezamos a ver que en efecto habían ciertas irregularidades, que había daño efectivo a las viviendas y en un momento dado, usando el reglamento de la ley de la comisión, dijimos, bueno, pues este camino de buscar una recomendación y esperar un tiempo más prolongado y demás va a terminar siendo muy poco probable que sea eficiente por varias razones. Primero, porque había un tema que está de fondo en la realidad de la ciudad, y es que hay mucha inseguridad jurídica en la tenencia de las viviendas, por muchas razones. Pero en ese caso, muchas familias no tenían un título óptimo para probar su propiedad. Entonces, ese desafío, más una postura de las autoridades de diálogo permanente en la investigación, como de apertura, nos llevó a generar unas mesas de trabajo. Entonces le invertimos más o menos 200 horas a una conciliación, buscamos un modelo de reparación
sin que hubiera propiamente el juicio responsabilizante de violaciones en el marco de la obligación general de garantía, y la autoridad se comprometió a reparar las viviendas, a generar aplicación de ciertas ventajas a nivel de, o ciertos servicios más bien dicho, a nivel de comunidad, y generar esquemas de reconocimiento público de las afectaciones, de compromisos de continuidad hasta recuperar el estado e incluso mejorar ciertas condiciones materiales de las viviendas. Entonces, quiero poner sobre la mesa ese referente, porque me parece que por ahí está el camino hacia una reconfiguración del concepto de justicia que está implícito en la labor de los organismos públicos autónomos. Cómo recuperar modelos de justicia restaurativa a partir de mecanismos alternativos, en donde la declaratoria de que se violaron derechos muchas veces es la garantía de que va a ser ineficiente, porque la autoridad puede no aceptarla, puede no aceptar la recomendación. El esfuerzo de conciliar es un esfuerzo más tardado, que implica creatividad, por decirlo de alguna manera, pero que termina materializando resultados un poco más rápido y con condicionamientos específicos para evitar llegar a la recomendación. Entonces, yo diría que ciertamente los organismos públicos autónomos, los ombudsperson del país, no son la salida, porque en realidad no hay una salida. Pero un poco este grito angustiante de la judicatura no está dando respuestas efectivas, pasa por entender que tal vez la judicatura no debe ser la salida única, debe ser una de las salidas, y tal vez una suerte de escala o de alternatividad entre los jurisdiccionales y los no jurisdiccionales, pero sobre todo retomaría el punto de Jorge Ulises, un entendimiento claro de que la garantía de los derechos no es judicial, la garantía judicial es remedial, la garantía judicial tiene que ver con reconducir a la legalidad, a la constitucionalidad, a la convencionalidad, a la autoridad que se sale de. Pero la eficacia de la protección de los derechos debe estar cifrada en sus obligados primarios, y ahí creo que hay todo un desafío. Sin duda, las comisiones de derechos humanos terminan contribuyendo a partir de los casos a un mejor estar y a una mejor garantía de los derechos. Estadísticamente eso se puede demostrar, digamos. Las comisiones traen sus recomendaciones, y atrás de recomendaciones pueden haber, como este ejemplo que decía de un caso de 160 viviendas, o pueden haber todavía mayores impactos, o pueden haber impactos estructurales, como por ejemplo lo es la recomendación 7 del 2017 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad, que pone unos lineamientos sobre violencia obstétrica en instituciones de salud, ¿no? Entonces también las recomendaciones pueden tener este punch, este plus de proyección de derechos.